La fría extensión del espacio se extendía interminablemente ante la flota humana. Barcos que cortan el vacío mientras se adentraron más en lo desconocido. Territorios. El capitán Elías Bass miró fijamente. Desde el puente de la media luna. Dawn, un gran buque de exploración. Durante semanas, habían estado cartografiando zonas lejanas. Sistemas estelares, catalogando lo celeste. Cuerpos y registrando datos sobre innumerables planetas desconocidos. Sin embargo, el descubrimiento de una débil señal, una llamada de auxilio, había atraído. Los llevó al borde olvidado de Galaxia. La señal los había conducido a una planeta, un mundo que una vez fue próspero y que ahora está abandonado. Pudrirse en aislamiento. Mira esto para ver cómo lo llamaban los humanos. Roca desolada en los confines más remotos de el sector. Desde la órbita, parecía cualquier otro planeta muerto, estéril y sin vida. Pero el capitán Bass podía sentirlo. Algo más. Aquí había historia. Una historia que espera ser descubierta. Como él. El alba creciente descendió sobre Cetus 4. En ese ambiente, la tripulación se maravilló ante la vista de antiguas ruinas esparcidas por el paisaje. Estructuras imponentes de un extraño diseño alienígena se cernía como roto. Monumentos a una civilización olvidada. El viento aullaba entre los restos esqueléticos de ciudades, y el aire tenía un ligero sabor a óxido. Los Silk se llamaban personas que alguna vez habían vivido aquí. Especies insectoides conocidas por su sociedades complejas y avanzadas. Tecnologías. Sin embargo, ahora no eran nada más que una sombra de lo que fueron ellos mismos. Su población dispersa y menguando. Su otrora gran imperio colapsaron, y sus aliados los abandonaron. El dominio, un vasto imperio de seres poderosos, los había arrojado aparte, dejando que los Silkis se desvanecieran en historia. La voz del capitán Bass resonó a través del intercomunicador del barco, una calma pero orden firme. Preparados para el aterrizaje. Todos. Las manos se pusieron los trajes. La tripulación siguió a orden, asegurando su equipo y haciendo preparados para lo desconocido. El planeta. La atmósfera era respirable, pero con precaución. Era necesario. Mientras el barco se asentaba en el suelo polvoriento, las puertas se abrieron con un suave siseo. La tripulación desembarcó, sus botas crujiendo sobre la tierra agrietada. Pocos de ellos portaban escáneres, cuidadosamente comprobando el entorno. El aire estaba escaso, pero suficiente para sobrevivir. Los restos de la tecnología SEAL eran esparcidos por todas partes a su alrededor. En ruinas, vehículos, máquinas rotas y ruinas, edificios. Todo contaba una historia de una civilización que una vez fue orgullosa, ahora perdida para tiempo. Bass lideró al equipo a través de ruinas, sus ojos penetrantes escudriñando cada detalle. Pasaron por una amplia plaza donde estatuas de imponentes guerreros Silks permanecían de pie, con sus rasgos erosionados por siglos de abandono. El capitán. Los pensamientos se arremolinaban. ¿Qué le había pasado a ellos? ¿Cómo una raza tan avanzada había desarrollado algo así? ¿Han caído tan bajo? Mientras se acercaban a gran estructura circular que parecía sea una especie de salón de actos municipal. Bass descubrí algo inusual. Movimiento, un destello en el borde de su visión. La mano instintivamente se dirigió al arma corta. A su cintura, pero no la dibujó. No era momento para la hostilidad. Fuera. De entre las sombras emergió una figura. Alta y esbelto, el cuerpo del alienígena se parecía a la de un insecto. Sus largos segmentos. Sus extremidades se movían con una gracia antinatural.
Uno de ellos era Silques. Pero este no era soldado ni guerrero. Esto era algo completamente distinto. La criatura. Los ojos estaban hundidos y cansados. Sin embargo, había un destello de inteligencia en ellos. El cuerpo estaba asustado, como si hubiera sobrevivido a una larga y brutal lucha. Su otrora vibrante. La carcasa se había debilitado y sus movimientos eran lentos, deliberados. Tenía el aspecto de alguien que lo había perdido todo. Nosotros son los últimos, dijo el alienígena en una voz ronca pero firme. Las palabras resonó por las calles vacías. El último de los Silques. El dominio tiene. Nos abandonaron. Nos dejaron morir. El capitán Bass permaneció inmóvil, absorbiendo las palabras. Podía sentir el peso de la historia le pesaba encima. Los Silques eran una especie capturada entre dos mundos. El pasado, cuando eran una fuerza poderosa en la galaxia, y la presente, donde fueron olvidados y roto. No estamos aquí para pelear. Vos, dijo con voz tranquila y firme, llegamos porque recibimos su angustia. Señal. Estamos aquí para ayudar. El Silquies lo miró fijamente, la duda escrita en sus ojos. Cara. Ayuda. La voz del alienígena estaba distorsionada. Con incredulidad. Nadie nos ha ayudado. No desde que nos abandonaron. Pero allí era algo que el capitán veía con claridad. Algo que los Sil reconocieron. Promesa. Una chispa de esperanza. Por primera vez. Un tiempo que pareció una eternidad. El alienígena se permitió albergar la esperanza. Quizás, la humanidad era la aliada que ellos lo había esperado durante tanto tiempo. El viento frío aulló a través del desolado paisaje de Citus 4, llevando consigo la distante sonidos de estructuras que se derrumban y el crujido de hojas secas. Capitán Elías Bass y su equipo caminaron junto a los Silques, siguiendo al extraño alienígena, hacia una cámara oculta debajo de las ruinas de un antiguo templo. Su guía, un Sils llamado Trex, había acordado reunirse. Ellos en privado. Los instintos del capitán. Le dijo que allí era donde estaría la verdad. Finalmente se revelará la historia de lo que le había sucedido a los Silcas. Como ellos. Se acercó a la entrada de la cámara. Trex se detuvo. Se giró para encarar a Bass. Sus rasgos insectoides son solemnes. Deseas para conocer nuestra historia, capitán, pero no es fácil de decir. Han pasado muchos años. Pasó, y el dolor aún persiste. Persiste. Bass asintió. Podemos manejarlo. La verdad, sea cual sea. El Silquies respiró hondo y dio un paso adelante, haciendo señas a los humanos para que lo siguieran. En el interior, la cámara estaba tenuemente iluminada por cristales brillantes incrustados en las paredes. El aire era fresco y denso con el peso de la historia perdida. En el centro de la habitación, una antigua pantalla holográfica cobró vida fugazmente. Imágenes de un pasado. Un mundo próspero apareció. Ciudades altas. Exuberantes bosques verdes y guerreros Sils. Marchando al unísono. Esto es citas para. Como era antes, dijo F con voz grave. Con tristeza. Éramos un pueblo orgulloso. Unidos bajo la bandera del dominio. Nuestros guerreros eran incomparables. Nuestros. Tecnología más allá de cualquier cosa en la galaxia. Que jamás habíamos visto. Servimos al dominio. Con honor, creyendo que nuestra fuerza sería nuestro legado. El holográfico. Las imágenes se desplazaron, mostrando campos de batalla. Lleno de fuerzas de Silks luchando. Junto a los soldados del dominio. Las armas eran poderosas, sus tácticas. Preciso. Pero la sonrisa en el rostro de Trax vaciló cuando la pantalla cambió una vez más. Las otrora grandiosas ciudades eran sustituidas por escenas de guerra y destrucción. Pero todo cambió cuando
El dominio decidió que ya no éramos útiles. Fres continuó, sus mandíbulas. Hacía clic mientras hablaba. Cuando tuvimos. Derrotamos a nuestros enemigos, cuando nuestros. La utilidad se agotó, el dominio. Nos abandonaron. Nuestros aliados nos dieron la espalda. Espaldas y la destrucción de nuestro hogar. El mundo comenzó. Bas escuchó en silencio. Su corazón apesadumbrado por el peso de las palabras de Trex. Podía sentir el dolor. La traición que los Silques sabían. Perduró. Era una historia no muy diferente de esas. De muchos pueblos oprimidos en todo el mundo. Galaxia. Traicionados por aquellos que una vez los amaron. Confiables, abandonados a su suerte al borde del abismo. Universo. Luchamos hasta el final, Trex. Dijo, con los ojos oscureciéndose. Intentamos. Mantengamos nuestras ciudades, protejamos a nuestra gente, pero la traición del dominio fue rápida y crueles. Enviaron sus flotas para destruir nosotros, y no pudimos hacer nada para impedirlo. Al final, la fortaleza de Ses cayó, y nosotros quedaron atrás, esparcidos por todo el galaxia, sin propósito, sin esperanza. Bas podía oír la amargura en la voz de Trex. Estaba claro que Sil había sido más que simples soldados. Habían sido peones en un juego que ellos no lo entendían. Y cuando no lo eran, ya no se necesitaban. Habían sido desechados. El dominio nos dejó por muertos. Fres. Continuó. Nuestros aliados, aquellos que teníamos, lucharon tanto por lo que se luchó, y desapareció. Lo mismo. El imperio al que habíamos servido nos dio la espalda. Nos veían como nada más que nosotros. Herramientas para usar y desechar. La habitación quedó en silencio. El capitán sintió una profunda sensación de ira crecía en su interior. Pero sabía que era mejor no demostrarlo. Silques necesitaba algo más que palabras. Necesitaban acción. Necesitaban un aliado. Que los apoyaría, no solo en batalla, pero en su lucha por supervivencia. Ahora lo entiendo, dijo Vos. Su voz se mantuvo firme. El dominio abandonó. Tú. Pero eso no significa que tengas que estar sola. Los ojos de FX parpadearon con algo. ¿Era esperanza? Bas no lo era. Sí, pero no podía negar el cambio en el aire. Los Silke lo habían perdido todo. Pero ahora, por primera vez en años, puede que hayan encontrado algo que el pensamiento se perdió para siempre. Un aliado. Nosotros. No son lo mismo que el dominio, dijo Bas. Continuó. Vinimos aquí para ayudar, y nosotros te ayudaremos a reconstruir. Estaremos ahí. Contigo, luchar contigo, lo que sea. Thomas. Trex no habló durante un largo rato. Por un instante, su antena se contrajo mientras él procesó las palabras del capitán. Finalmente, habló con voz suave pero firme. Eres diferente. Quizás en ti podamos. Confianza. El capitán Bas extendió la mano. Gesto de unidad. Juntos podemos luchar. De vuelta. Juntos podemos mostrar la galaxia. Que los Silquís no han terminado. Tú. Ahora tienen aliados. Los Silquíes miraron fijamente a. La mano permaneció un largo rato, insegura. Pero, luego, con un movimiento lento y deliberado, FX extendió la mano y tocó la de Bas. Fue un pequeño gesto, pero en ese momento, parecía el comienzo de algo mayor. El Silks había sido abandonado. Abandonados a su suerte en el pasado. Pero ahora ellos había encontrado un aliado inesperado en la humanidad. Los fantasmas de la traición aún persistían. Presente, latente en los rincones de sus mentes. Pero ahora había algo. De lo contrario. Esperanza. Y con la esperanza llegó la posibilidad de un futuro. Los días. Tras la reunión del capitán Bas con los Treks estaban llenos de intensa actividad. Los humanos trabajaron junto a los Silks para reparar estructuras antiguas, ofrecer servicios médicos
ayuda y rescatar cualquier cosa útil de las ruinas de su otrora próspero civilización. Estaba claro que el Sil habían visto tiempos mejores. Sus recursos estaban casi agotados, y la población era peligrosamente pequeña. Sin embargo, a pesar de todo, hubo un cambio perceptible en el aire. Una chispa de una esperanza que había estado ausente durante mucho tiempo. Capitán. Bas pudo verlo en los ojos del guerrero Silks. Todavía existía una profunda. Sospechaba, pero se desvanecía. Lentamente. Estaban empezando a confiar en los humanos. Tal vez fue la generosidad de humanos, o tal vez fue el simple acto de no ser abandonada por una vez. O, de alguna manera, algo había cambiado. Trek sabía volverse más abierto, su duro exterior se ablanda con cada día que pasa. No fue fácil, pero el capitán lo sabía. La confianza era algo que tenía que ser ganado, y ganarlo requeriría más que simplemente compartir comida y suministros. Eso requeriría demostrar que la humanidad no era como el dominio. Eso. No abandonarían a los Silks cuando las cosas se pusieron difíciles. Una noche, cuando las dos lunas gemelas de Cetis se alzaron sobre él. En el horizonte, Bas se encontró de pie, junto a Trex en un rincón tranquilo de ciudad en ruinas. El aire fresco de la noche se agitaba. El polvo a su alrededor, pero ninguno de los dos parecía importarles. El silencio entre no les resultaba incómodo. Estaba lleno, con comprensión. Nunca pensé que veríamos otro amanecer en este mundo, dijo Frex en voz baja, con los ojos entrecerrados, con la mirada fija en el cielo lejano. Hemos estado luchando durante tanto tiempo, capitán. Todos los días. Se siente como una batalla. Pero ahora no estoy tan seguro. Bas asintió, intuyendo la situación. Cambio en el guerrero Silkach. Trex no solo hablaba de las batallas. Ya no se oponía al dominio. Él estaba hablando de la batalla interna que libra consigo mismo. La lucha por creer que algo podría cambiar de verdad. No tienes por qué. Ya no puedo luchar solo, dijo Bas, con voz tranquila pero firme. Estamos aquí para ayúdanos, Fres, y no te daremos la espalda. Sobre ti. El Sil lo miró. La antena se mueve pensativa. Es difícil creerlo, pero es complicado. Ya me han traicionado antes, capitán. Tantos veces, por tantos. Bas lo entendió. Silkies había sido utilizado y abandonado para tanto tiempo que confiar en alguien, incluso en esos quien había mostrado amabilidad, estaba casi imposible. Pero esto era diferente. Él se aseguraría de ello. No voy a ir a ninguna parte, dijo Bas, con ese tono sincero. Hemos visto lo que has hecho. Hasta luego. No permitiremos que la historia se repita. Fres parecía considerar esto para sí mismo. Durante mucho tiempo, sus ojos se entrecerraron como si sopesando las palabras de Bas. El silencio se extendía entre ellos, pero no era nada más tiempo incómodo. Fue un momento de entendimiento compartido, respeto mutuo. Finalmente, Trex asintió. Quizás, eres diferente. Te llevaré a su palabra, capitán, pero necesito demostrarlo. Mi gente, esto es real. Bas sonrió. Entonces, mostrémoslos juntos. A la mañana siguiente, los humanos y Silkes, reunidos en el corazón de las ruinas. Ciudad. El aire estaba denso de la expectación era palpable mientras Faz daba un paso al frente. Su voz resonó entre los presentes. Multitud. Se había estado preparando para esto. Momento desde que aterrizaron en Tus 4. Era hora de demostrar que la humanidad no solo ofrecía vacío. Promesas. No somos tus enemigos. Bas comenzó diciendo,
con palabras claras y firmes: he visto las dificultades que has soportado, y sabemos lo que es quedarse fuera. Pero hoy estamos aquí para estar presentes contigo, para reconstruir lo que se perdió, para luchar a tu lado, no solo en la batalla, pero en tu lucha por sobrevivir. Juntos, no seremos olvidados. Hubo una pausa mientras Sil miraba el uno al otro, sus expresiones ilegible. Luego, lentamente, uno por uno, dieron un paso al frente. Trex era él, primero en acercarse a Bas, su alta figura, recortando una silueta nítida contra él. Sol naciente. Capitán Bas, dijo Trex. Su voz era firme, pero llena de una profunda emoción. Durante demasiado tiempo hemos estado sombras, pero hoy nos ofreces algo más. Nos ofreces la oportunidad de luchar por nuestro futuro. Amplió la mano, un gesto de confianza. Bas la tomó, sin dudarlo, sintiendo el peso del momento. Esto no fue solo un apretón de manos. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Fue el primero, un paso hacia la forja de una verdadera alianza entre los humanos y los Silcas. En ese momento, el capitán supo que el camino por delante no sería fácil. Habría batallas, habría dificultades, y habría muchas desafíos que afrontar. Pero también había algo más fuerte ahora, algo que había estado ausente durante tanto tiempo. Esperanza. ¿Cómo? Los humanos y Silks permanecieron juntos en el corazón en ruinas de Kitus para un nuevo. El capítulo comenzó. No era el comienzo de una guerra. Fue el comienzo de una asociación. Una que cambiaría la curso de la historia para ambas especies. A lo lejos, mientras el sol ascendía en el cielo, Bas no pudo evitar sentir un destello de emoción. Esto fue solo el comienzo. Juntos, lo harían. Reconstruir. El capitán Elías Bas estaba de pie en el puente del amanecer creciente, mirando hacia afuera, hacia el vasto vacío del espacio. Las estrellas eran distantes y frías, y el silencio del vacío parecía oprimir a su alrededor. Pero no era el silencio. Eso le preocupaba. Era la amenaza de que un enemigo se vislumbraba más allá del horizonte. Había esperado no tener que volver a enfrentarse a ello jamás. Dominio. En los meses transcurridos desde que los humanos habían llegado el 4 de Ctus, habían trabajado incansablemente con el Silques, ayudando que reconstruyan y recuperen parte de la fuerza que habían perdido. La asociación entre la humanidad y los Silke había comenzado para tomar forma, y Bas había visto real progreso. Los Silke habían reconstruido parte de sus antiguas defensas e incluso comenzaron a entrenar a sus guerreros en las artes de guerra moderna, con los humanos ofreciendo su tecnología avanzada y estrategias. Pero la sombra de el dominio aún se cernía sobre todos ellos. Los humanos conocían el dominio, un imperio opresivo que abarcaba vastas extensiones de espacio, pero hasta ahora ellos habían mantenido la distancia. Ahora, con él, señal que habían descubierto en Estus, se habían confirmado sus peores temores. El dominio se acercaba. Capitán, interceptó otra transmisión. La teniente Aria dijo, interrumpiendo a Bas. Concentración. Ella se quedó en él. Estación de comunicaciones, sus dedos bailando por toda la consola. Es una flota. Se dirigía hacia acá. A Bas se le heló la sangre. Él sabía lo que esto significaba. El dominio era preparándose para exterminar a los Silke una vez más. Una vez más, y ahora tenían que lidiar con la humanidad. Con también. ¿Puedes identificar el tamaño y composición de la flota?, preguntó Bas, intentando mantener la calma en su voz. Los dedos de la teniente Aria se movieron rápidamente sobre los controles. Sí, capitán.
Es un flota de guerra completa del dominio. Al menos 20 naves, incluyendo varios acorazados y cruceros, se acercan rápidamente. Vas. Se volvió hacia la delegación de Silks que había estado observando el intercambio en silencio. Trex, el líder de los SEALs. Los supervivientes, erguidos y orgullosos, su rasgos insectoides y legibles. Pero Vas. Se podía ver la tensión en su cuerpo. Lenguaje, la forma en que se le contraía la antena. Nerviosamente. Saben que estamos aquí, dijo Trex. Dijo, con voz ronca y grave. Y ellos. No dudará en destruirnos. Vas. Asintió con la cabeza, con la mente a 1000 por hora. El dominio. Era un imperio despiadado, conocido por su tácticas brutales y una abrumadora superioridad militar. Poder. Ya habían aplastado él. Silques una vez, y ahora volverían. Para terminar el trabajo. Necesitamos prepararnos. Dijo Vas con voz firme. No podemos. No podemos permitirnos perder. Esta vez no. En él. Los días que siguieron, los humanos y Silquíes trabajó en conjunto para construir sus defensas. Los Silquíes compartían su antigua tecnología bélica, mientras que los humanos les enseñaron a usar sus armas y tácticas avanzadas. Era un proceso difícil, pero con al pasar la hora, las dos especies crecieron más cerca. Los Silquíes siempre habían sido orgullosos guerreros, y bajo el mando de voz, orientación, comenzaron a comprender el verdadero significado de la estrategia. Los humanos no estaban allí solo para luchar. Estaban allí para liderar. Pero incluso con todo eso, en cuanto a la preparación, Vos sabía que las probabilidades eran contra ellos. La flota del dominio era enormes, y su tecnología era muy superior. Más avanzado. Sería un milagro si podían mantener sus posiciones. Mientras la flota se acercaba, los SEAL se reunían. Sus fuerzas, sus guerreros, una vez dispersos y rotos, ahora se alzaban. Juntos, listos para enfrentarse a sus enemigos. La luna creciente dejaría cargo. Pero no estaban solos. Él, Silquíes, había demostrado su valentía, y Vos había visto el fuego en sus ojos. Ya no eran solo víctimas. Eran aliados y lucharían del lado contrario. Del lado de la humanidad. La batalla por Tus estaba a punto de comenzar. Vas estaba de pie en el timón del alba creciente, observando. Aparecen las primeras naves del dominio. A lo lejos. Sus oscuras siluetas. Se cernía contra las estrellas, un presagio ominoso. Un recordatorio del poder que ostentaban. El capitán sintió una descarga de adrenalina. Esto era todo. No había vuelta atrás. Ahora, prepárense para la batalla, gritó Vas. Todos a sus puestos. Las tripulaciones entraron en acción, su entrenamiento. Entrando en acción mientras se movían con determinación. Los guerreros SEAL tomaron sus posiciones. Junto a los soldados humanos, sus armas listas. Todos sabían lo que estaba pasando. Apuesta. Si perdían esta batalla, SID 4 caería y el Silquíes sería aniquilado una vez más. Vas observó mientras la primera oleada de naves del dominio se movió. En posición, sus armas en marcha. Arriba. Los humanos y Silquíes habían establecido un perímetro defensivo alrededor del planeta. Pero estaban en inferioridad numérica y de armamento. Aún así, el capitán se negó a ceder. Sabía que tenían algo en común. Demingen no tenía esperanzas. Con una profunda. Vas respiró hondo y miró hacia Silks. Guerreros. Habían sufrido tanto. Pero no tenían miedo a luchar. Esto era su última oportunidad para recuperar su futuro. Juntos, la humanidad y el SEAL. Se enfrentaría al dominio. Y no importa. Vas sabía que el resultado sería. Nunca volverá a ser lo mismo. Mientras la batalla comenzó,
El capitán Bass y Trex intercambiaron una breve mirada cómplice. Esto no era nada. Ya no era solo una lucha por la supervivencia. Una lucha por todo lo que los Silks tenían perdido y por todo lo que los humanos tenían. Vienen a proteger. Y en las sombras de los buques de guerra del dominio, una nueva alianza estaba a punto de dejar su huella en él. Galaxia. El cielo sobre Catus 4 crepitaba con energía mientras la flota del dominio se acercaba. Más cerca. El capitán Elías Bass estaba de pie en el timón del amanecer creciente, sus manos agarrando con fuerza los controles, su corazón corrió con anticipación, pero mantuvo su expresión tranquila. A su alrededor, la tripulación estaban listos, sus rostros se endurecieron. Determinación. Los guerreros SEALs se mantuvieron firmes. Junto a los humanos, sus armas listos, sus cuerpos tensos con preparación. Bass miró a su derecha, donde estaba Trex, su insectoide. Presenta una máscara de serena determinación. Silks había recorrido un largo camino desde entonces. Los humanos llegaron a Actus 4, y ahora ellos estaban a punto de enfrentarse a su mayor prueba. Sin embargo, el dominio había regresado para terminar lo que empezaron. Pero esta vez, el SEAL no caería sola. Tenían la humanidad a su lado. Capitán. El teniente Area llamó desde él. Estación de comunicaciones, su voz aguda. Con concentración. Estamos recibiendo una transmisión. Desde la flota del dominio. Están saludando. Nosotros. Bass se giró, entrecerrando los ojos. Él no confiaba en el dominio, y lo sabía. No estarían ofreciendo la paz. Aún así, tenía que escuchar lo que tenían que decir. Hágalo pasar, ordenó. Un resfriado. Una voz mecánica llenó la habitación, helando el aire. Este es el almirante de la flota. Del imperio del dominio. Tú eres. Rodeados. Ríndete ahora, y lo haremos. Te concederemos una muerte rápida. Resiste, y nosotros os destruirá a todos. La transmisión terminó abruptamente, y Bass pudo sentirlo. El peso de esas palabras que aún pendía en el aire. Sabía que el dominio no hacía amenazas vacías, pero la rendición no era una opción. Opción. El Silkies había sufrido. Basta. No nos rendiremos, dijo Bass. Dijo con firmeza, volviéndose para encarar a la tripulación. Y los Silques. Preparaos para la batalla. La luna creciente tembló al encenderse. Sus armas y la flota de Demingen. Los barcos se posicionaron, su enorme formas que ocultan las estrellas. Los humanos y Silkies formaron su defensa, lista para luchar con todo. Lo tenían, pero incluso con todo su preparación, Bass sabía que esto sería una dura batalla. El dominio había cifras abrumadoras y superiores. Potencia de fuego. Los humanos y SEAL tienen que usar estrategia, habilidad y su unidad para tener alguna posibilidad de éxito. El capitán teniente Area volvió a llamar. Su voz firme pero urgente. La primera. Se acerca una ola. Tenemos una oleada en camino. Fuego. Bass asintió, apretando la mandíbula. La batalla había comenzado. Escudos en alto. Él gritó. El alba creciente se estremeció cuando las primeras armas del dominio impactaron su escudos. El campo de energía parpadeó pero se mantuvieron firmes. A su alrededor, los Silke. Los barcos lanzaron sus contraataques, disparando ráfagas de energía contra el que se aproximaba. Naves del dominio. Era un caos. Escena. Barcos esquivando explosiones, maniobrando a velocidades vertiginosas y disparando. Sin descanso. Bass aferró los controles. Más apretado a medida que el Crescent Dawn se balanceaba hacia acción. Concentren el fuego en su líder. No rastas, ordenó. Apunta a ellos. Motores. La tripulación trabajó rápidamente. Sus
Su formación era evidente mientras lo seguían. Comandos. Los sistemas de armas del barco. Potenciados, y una andanada de concentrados. El fuego alcanzó al Dreadnought del dominio. Motores, provocando una explosión masiva. La nave enemiga se estremeció y viró bruscamente. Por supuesto. Deshabilitado pero no destruido. Dex. Una voz se impuso a la calma, la firmeza y... Confiado. El Silkies presionará. Ataque. No permitiremos que se rompan. La flota de Silkies avanzó. Hacia adelante, sus barcos entablando combate. Dominio con precisión implacable. Vas. No pude evitar sentir una oleada de orgullo. Los Silke habían luchado valientemente en él. El pasado. Pero esto era diferente. Esta vez. Estaban luchando por su futuro, no por el suyo. Como peones en el juego de otro. Sin embargo, Demingen fue implacable. Otra barricada de fuego alcanzó él. Crescent Down, lo que provocó que el barco. Se tambalearon. Las alarmas sonaron cuando los escudos. Parpadeó peligrosamente bajo. Bash maldijo. En voz baja, aferrándose a la consola. Mientras luchaba por mantener el barco estable. Los escudos fallan, capitán teniente área. Gritó. Tenemos que salir de aquí. Posición. Todavía no. Gruñó Bash. Mantén la posición. La línea. No vamos a renunciar a esto. Fácilmente. La batalla continuó. El sonido. De explosiones y ráfagas de energía llenando. El aire. Los humanos y Sil eran. Aunque estaban en inferioridad numérica, estaban logrando la mayoría de las oportunidades. La media luna. Dawn esquivó otra ráfaga de fuego. Lanzar contraataques precisos que golpeó al corazón del dominio. Flota. La voz de Trex volvió a oírse. Esta vez con mayor urgencia. Capitán. Hemos detectado un punto débil en su formación. Tenemos la oportunidad de abrirse paso. El dominio es concentrados en torno a su buque insignia. Sí. Podemos interrumpir su centro de mando. Nosotros. Podría ser capaz de obligarlos a retirarse. La mente de Bash trabajaba a toda velocidad. El buque insignia estaba fuertemente custodiado, pero era su mejor. Una oportunidad. Si pudieran derribar el liderazgo de Demingen, el resto de la flota podría perder cohesión y dispersarse. Llévenos adentro, ordenó Bash con voz. Agudos y decididos. Todos los barcos. Concéntrate en ese buque insignia. Los atacamos con fuerza. Y rápido. El disparo de Crescent Down. Hacia adelante, zigzagueando entre el fuego del naves del dominio. Los Silkies siguieron. Muy cerca, sus barcos disparaban contra ellos. Sincronía perfecta con los humanos. Fue una decisión arriesgada, pero no había otra opción. Elección. Tenían que llevar la lucha a el corazón del enemigo. Con un final. Asalto concentrado, el amanecer creciente. Desató una devastadora descarga de energía. Explosiones, dirigidas a las naves insignia del dominio. Centro de mando. El barco explotó en un enorme bola de fuego que envía ondas de choque. A través de la flota del dominio. En ese instante, todo quedó en silencio. Los barcos restantes del dominio vacilaron. Sin saber qué hacer. Entonces, como si estuviera en Q, la flota comenzó a retirarse, dispersándose. En la oscuridad del espacio. Lo logramos. Arya respiró hondo, su voz llena de incredulidad. Bash miró hacia afuera. Restos de la flota del dominio, una profunda. Una sensación de alivio lo invadió. La batalla está ganada, pero la guerra está lejos de terminar. Se acabó. Los humanos y Silkies habían atacado. Un golpe contra el dominio, pero Bash. Sabían que no podían detenerse ahora. Tenía que mantenerse alerta. El camino por delante era aún incierto, pero por primera vez. Después de mucho tiempo, hubo esperanza. Las consecuencias de la batalla fueron extrañas. Una victoria silenciosa. Los restos de
La flota del dominio se había retirado. Dispersos por los confines del espacio. Cetis se quedó en un silencio sepulcral. Cielo planetario, una vez lleno de destellos de la energía y las explosiones, ahora era evidente. La amenaza, por el momento, había terminado. Capitán. Ilas Vaz estaba de pie en el balcón del amanecer creciente, mirando hacia él. Quietud. Su equipo había trabajado duro, y los guerreros Sil habían luchado con un coraje que Vaz jamás podría haber tenido. Predijeron. Juntos, habían repelido el dominio, pero la victoria se sintió diferente, más tranquilo de lo que había imaginado. Así sería. La batalla había sido. Fue una batalla muy reñida y habían perdido a muchos buenos. Gente. Humanos y nada por igual. Capitán. La teniente Aria dijo, con la voz tensa. Lo sacó de sus pensamientos. Ella se acercó. A su lado, su expresión seria pero calma. Hemos recibido una transmisión de el Consejo de Silks. Quieren hablar contigo. Vaz asintió, sintiendo él el peso del momento. Había sido 3. ¿Quién había enviado el mensaje en primer lugar? Reconociendo que a pesar de la victoria, los Sil seguían heridos. Gente. Su planeta estaba en ruinas. Su población en peligro de extinción. Había mucho por hacer. Y el trabajo humano apenas había comenzado. Vamos a. Vete, dijo con tono firme. El Silquís. La transmisión del consejo fue breve pero directo. FX apareció en la pantalla. Su expresión llena de una mezcla de gratitud y silenciosa tristeza. Capitán. Vaz, comenzó Fex, con voz firme. ¿Qué? Lo que habéis hecho por nosotros, lo que vosotros y vuestros. La gente nos ha dado algo que podemos nunca pagar. El dominio habría. Nos destruiste sin ti. Tú tienes. Han demostrado ser más que aliados. Ustedes han demostrado serlo. Hacerse amigos. Vaz sostuvo su mirada. Palabras que flotaban pesadamente en el aire. Es un honor para nosotros ayudar a Trax. No lo somos. Me voy. No ahora. Nunca. 3. La antena se movió en señal de reconocimiento. Nos estamos reconstruyendo, capitán, pero nosotros no podemos. Hazlo solo. Somos pocos. Los recursos son escasos. Necesitamos tu ayuda. Para volver a crecer, para recuperar lo que tenemos perdido. Vaz sintió una profunda sensación de responsabilidad. La batalla se había ganado, pero la verdadera. El trabajo apenas comenzaba. El Silquíes. Necesitaban algo más que protección. Necesitaban un futuro. Necesitaban una oportunidad para sanar, reconstruir su civilización. Contarás con nuestra ayuda, dijo Vaz. Sin dudarlo. Haremos todo lo posible. Podemos, dijo Trex con la mirada suavizada, algo inusual en él. Señal de emoción en el generalmente estoico. Guerrero. Juntos podemos reconstruir. Juntos, nos haremos más fuertes. La transmisión terminó y Vaz se quedó de pie. Silencio durante un largo rato. Sus pensamientos. Carreras. El Silks ya había sufrido bastante. Eran una raza orgullosa y antigua, pero los habían llevado al borde del abismo. Extinción por el dominio. Ahora, gracias a la ayuda de la humanidad, tuvieron la oportunidad de volver a ponernos firmes. Las próximas semanas estaban llenos de actividad. Los humanos trabajó junto a los Sil, ayudando a restaurar su infraestructura, proporcionando tecnología y recursos, y compartir conocimiento. Fue un proceso largo y arduo. Pero era la única manera de asegurar que el Sil no cayera en él. La misma trampa otra vez. Necesitaban un fuerte fundamento, uno construido sobre la confianza mutua, respeto y cooperación. Vaz dedicó muchas horas hablando con tríos. Elaborar estrategias sobre cómo podrían reconstruir.
sus defensas y fortificar sus nuevas. Alianza. Los guerreros Sil entrenaron, junto a los humanos, aprendiendo nuevas tácticas y perfeccionamiento de sus habilidades. Los humanos también aprendieron de los Silques. Conocimientos antiguos que se habían perdido. Tiempo. A medida que pasaban los días, los dos. Las especies se acercaron más, su vínculo, profundizando con cada esfuerzo compartido. Ya no eran solo aliados. Eran familia, unida por la experiencia compartida, de sobrevivir juntos y luchar por algo más grande que ellos mismos. 1. Al atardecer, cuando el sol se ocultó tras las ruinas de la ciudad vieja, Bas se encontraba en él, de nuevo en el balcón, contemplando el nuevo, el mundo que estaban creando. El cielo era. Ahora reina la calma, el aire está limpio. El sonido de trabajadores y soldados resonaron en él. Distancia mientras los Silke y los humanos trabajaban, lado a lado, reconstruyendo el planeta desde las cenizas. Fres apareció a su lado, una presencia silenciosa, un recordatorio de lo lejos que estamos. Ya habían llegado. Tenemos un largo camino por delante. Adelante, dijo Bas con voz pensativa. Pero ya no estamos solos. No, Enfex. Asintió, con la voz llena de silencio. Fuerza. No estamos solos. El capitán se volvió hacia él, sosteniendo su mirada. Esto es solo el comienzo, Trex. Juntos, nosotros. Se asegurará de que el dominio. La sombra jamás volverá a caer sobre este mundo. El líder de Sils asintió, su antena, moviendo la cabeza en señal de aprobación. Sí, juntos nosotros. Asegurará nuestro futuro. Bas sonrió. Una sensación de satisfacción se apoderó de él. Habían afrontado los momentos más oscuros. Pero, ahora, cuando las estrellas comenzaron a titilar en el cielo vespertino, había esperanza. La gente de Cetis tuvo la oportunidad de reconstruir su mundo, para crear un nuevo futuro, y, por primera vez en mucho tiempo, ellos tuvo la oportunidad de vivir en paz. Como él. La noche se hizo más profunda. Bas no pudo evitarlo. Sentir que el vínculo entre la humanidad y el Sil acababa de comenzar. Esto no era solo una alianza. Fue la base de algo más grande. Y por primera vez, en ese momento, el capitán creía que cualquier cosa era posible. Habían pasado meses desde la batalla por Tetus 4 y el planeta estaba volviendo lentamente a la vida. Las cicatrices de la guerra aún eran visibles. Ciudades en ruinas, estructuras destruidas y los restos de los buques de guerra del dominio, esparcidos por la superficie. Pero él, gente de Cetis para los humanos y Silk, por igual, habían trabajado incansablemente para reconstruir lo que se había perdido. Juntos, eran avanzando. La capitana Elas Bas estaba de pie, al borde de la recién construida salón del Consejo de Silks, observando mientras el sol se sumergió bajo el horizonte. El mundo estaba, la curación, y también su gente. Silques, una vez roto y disperso, eran comenzando a erguirse de nuevo. Las ciudades se estaban reconstruyendo, sus guerreros entrenando más duro que nunca, y sus ánimos, aunque maltrechos, eran inflexible. Junto a él estaba Trex, el líder de Sils, con su postura orgullosa a pesar de los desafíos a los que se habían enfrentado. Los dos se habían vuelto muy cercanos durante los meses de reconstruyendo, no solo como aliados, sino como hermanos de armas. Habían compartido victorias, derrotas y todo lo demás y ahora estaban de pie en el umbral de un nuevo capítulo en su historia. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Trex preguntó, con la voz llena de silencio. Contemplación. ¿Qué podría haber sucedido? ¿Y si nunca hubiéramos conocido a los humanos? ¿Y si había seguido luchando solo? Bas lo miró de reojo,
viendo el peso en sus ojos. El Silks había pasado por tanto. Mucho, y era natural que Trex hacer ese tipo de preguntas. Era algo. Bas también lo había pensado. Pero en él. Al final, él sabía la respuesta. Habríamos tenido. Caído, respondió Bos simplemente. El dominio. Te habría destruido, pero ahora tú. Tenemos la oportunidad de reconstruirnos. Ambos la tenemos. Fresa sintió, moviendo la antena. Con atención. Sí, ahora lo veo. Demingen era una fuerza que no podíamos derrotar. Por nuestra cuenta. Pero juntos, hemos demostrado que podemos superar cualquier obstáculo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, poderosas y... Es cierto. No se trataba solo de sobrevivir. Ya no se trataba de prosperar, de construir. Algo más fuerte de lo que había sido. Antes, los humanos y Sil se habían enfrentado. Juntos pasamos los momentos más oscuros. Y ahora, estaban trabajando codo a codo para forjar un futuro lleno de esperanza. Bas giró su mira hacia el horizonte donde el primero. Comenzaban a aparecer señales de un nuevo amanecer. Aparecieron. Las estrellas comenzaban a desvanecerse, mientras la luz del sol bañaba el planeta en un cálido resplandor. Parecía un símbolo de todo lo que habían logrado y todo lo que estaba por venir. Tú. La gente es fuerte, dijo Bas, con su voz lleno de admiración. Sois más que simples supervivientes. 3. Sois luchadores, y lo habéis demostrado. Puedes valerte por ti mismo. Fex. Sus ojos se suavizaron al contemplar a su humano. Amigo. Y no podríamos haberlo hecho. Sin usted, capitán. Tenemos mucho que hacer. Aprende de tu gente, pero también tenemos. Hay mucho que enseñar. Las palabras eran ciertas. Silquíes poseía una sabiduría ancestral, olvidada. Tecnologías y estrategias que habían, en su momento, se convirtieron en uno de los pueblos más temidos. Civilizaciones en la galaxia. Los humanos. Había traído nuevas ideas, nuevas tecnologías. Y un espíritu de cooperación que había. Ayudó a unir al pueblo silqués una vez. Más. Juntos, eran más que eso. La suma de sus partes. ¿Crees que volverá Demingen?, preguntó FX. Su voz se volvió más baja. Bas negó con la cabeza. Lentamente. No pronto. Hemos dado. Les dimos un motivo para pensarlo 2 veces, pero nosotros no podemos descansar. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Trex se mantuvo erguido, su expresión inquebrantable. Entonces seremos listos. Los silquíes se mantendrán firmes. Y con los humanos a nuestro lado, lo lograremos. Nunca volver a caer. Bas sonrió a su amigo, sintiendo un profundo orgullo. Los Silks habían llegado muy lejos, y él. Los humanos habían desempeñado un papel fundamental en eso. Juntos, habían demostrado que incluso ante la adversidad abrumadora, la esperanza aún podría triunfar. A medida que avanzaba el día. Un cierre, el capitán y el silquíes. El líder permaneció junto a ellos en silencio, mirándose fijamente. Afuera, en el mundo que habían salvado, el trabajo distaba mucho de haber terminado, pero el futuro era más brillante que nunca. Antes, capitán, una voz rompió el silencio. Ese momento, era la teniente Ariel, tono lleno de entusiasmo. ¿Querrás para ver esto? Bas se volvió hacia ella. Su curiosidad se despertó. La zona lo condujo a sala de comunicaciones donde una nueva. La transmisión estaba en espera. En la pantalla. Era un rostro que no había visto en meses. El almirante Harris, líder de los humanos. Flota. Capitán Bas, dijo Harris, su voz firme, pero con un inconfundible. Un dejo de orgullo. Solo quería. Te felicito. El informe ya está listo. Y el dominio lo respalda oficialmente. Sus recursos están al límite. Y han sufrido grandes pérdidas.
No iré tras de ti en un futuro próximo. Buzz soltó un suspiro del que no se había percatado. Lo sostenía. Por primera vez Durante mucho tiempo hubo paz. No estamos. Ya lo has hecho, respondió Buzz, con la voz llena con determinación. Aún queda trabajo por hacer, pero gracias. La pantalla se puso negra y Buzz se giró. De vuelta a Trex, que estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el horizonte. El sol estaba, ahora completamente fijada, dejando una manta de estrellas en el cielo. Esto es solo el comienzo, dijo Trex. Buzz, con voz lleno de confianza. El futuro es nuestro darle forma. Trex lo miró, una pequeña y rara sonrisa cruzó su rostro. Juntos. Y con eso, el capitán y el líder de Silks sabía que no importaba qué desafíos les aguardaban. Enfrentarlos juntos. El futuro era brillantes, y mientras permanecieron juntos, a su lado, nada podía detener